contestando algunas de las respuestas. Y las respuestas, acuérdense que las pusimos en los anexos. Entonces, este anexo es el tercero y hay varias preguntas que nos hicieron. Y lo que me di cuenta es que muchas de las preguntas que me hicieron son preguntas que ya hicieron la mayoría en diferentes grupos de estudio y que a veces generan diferentes opiniones. Entonces, lo que yo les voy a tratar de dar es la respuesta que encuentro en función de lo que encuentro en la palabra de Dios. O sea, en primer lugar está la palabra de Dios, como Dios nos dijo, y después todo lo otro hay que ponerlo bajo la palabra de Dios, a la ley, el testimonio de los profetas. Entonces, en primer lugar, vamos a poner a la palabra de Dios. Y me han preguntado algunas cosas que generalmente se arman disputas sobre estos temas. Y yo cuando les contesto van a encontrar una respuesta basada solamente en la Biblia. Cuando es un tema profético que está claramente definido en la Biblia, buscamos dar esa respuesta. Ahora, una pregunta es, fíjense, nosotros vimos que de la profecía de los 2520 años que el pueblo adventista puso en el cuadro de 1843, se habla de el tiempo de la ira y lo que tiene que pasar después del tiempo de la ira. ¿Y por qué vendría el tiempo de la ira? Y cuando vamos a la ley de Moisés, Dios dice que al pueblo de Israel, que sería dispersado por 2520 años, finalmente lo volvería a reunir. Pero antes de eso, lo llamaría celos con un pueblo que no es pueblo. Ya vimos que Pablo identifica claramente a ese pueblo que no es pueblo con la iglesia cristiana. O sea que cuando llegara el tiempo del fin, llegar el fin de la ira y llegar el tiempo del fin, Dios tiene que llamar a celos al pueblo de Israel, a los dispersos de Israel, con el remanente del pueblo que no es pueblo, o sea, el remanente de la iglesia cristiana. Y como dice Pablo, eso lo va a hacer durante el fuerte pregón, porque una vez que haya entrado la totalidad de los gentiles, cuando la gran multitud que salga de Babilonia haya entrado al reino de Dios y ese pueblo lo vea que hay un pueblo que sale de Babilonia y se une a ese otro pueblo que no es pueblo, que lo está llamando y mostrando cuál es la verdad. Entonces, ahí, recién ahí, el pueblo judío va a ser llamado a celos y va a entender. Y como dice Zacarías, se va a dar cuenta de qué es lo que pasó, sus ojos van a ser abiertos y van a llorar, van a llorar, van a llorar por todo lo que pasó y van a reconocer su error. Ahora, ¿qué implica para nosotros que seamos el remanente del pueblo que no es pueblo? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, para contestar esta pregunta hay que mostrar varios aspectos. Entonces, lo que Dios haría para llamar a celos al pueblo de Israel cuando llegara el día de Jehová tiene profundas implicancias para el pueblo de Israel y para el pueblo que no es pueblo. Primero, cuando viniera el Mesías y llegara el tiempo del establecimiento del nuevo pacto, aunque la mayoría lo rechazara, Dios cumpliría las promesas, ¿no? Justamente todas sus promesas que le había hecho al pueblo de Israel, con el remanente de su pueblo, con los que oyeran, creyeran y aceptaran el pacto. Ellos, el remanente de Israel, los escogidos, serían los primeros que recibirían las promesas. Por esa causa, las fiestas solemnes de primavera, que fueron la Pascua, Primicias y Pentecostés, se cumplieron en el tiempo de la venida del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto en el año 31 después de Cristo. ¿Y con quiénes se cumplieron? ¿Con el pueblo judío? Ahora, y como dice Pablo en Romanos 11, del 7 al 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, ¿qué pasó? Dios hizo una promesa y cumplió su promesa. Ahora, ¿quién recibieron la bendición? ¿Quiénes entraron al reino de Dios? ¿Quiénes entraron en el descanso prometido? Los escogidos, dice Pablo. ¿Por qué? Los que realmente aceptaron el mensaje, esos son los escogidos, porque Dios llama, no obliga. Y hubo un remanente Israel que entró, y por eso Israel recibió la promesa. No es que Israel fracasó, la recibió.
Y acá tenemos que ver lo que va a pasar con la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no va a caer, va a triunfar. Ahora, ¿pero qué va a pasar? ¿Todos los adventistas van a triunfar? No, los escogidos. ¿Eh? ¿Y quiénes son los escogidos? Los que tengan hambre y sed de justicia. Por eso tenemos que ver en la historia, especialmente lo que pasó con Israel, como dice Elena White, lo que va a pasar con nosotros. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y no entendieron. Ahora, ¿quiénes entenderían? Los que tuvieran hambre y sed de justicia. Entonces, que los escogidos alcanzaran lo prometido es lo que volvería a suceder con los 144.000 llamados, elegidos y fieles, porque todo el pueblo adventista sería llamado en el clamor de medianoche, pero solo los escogidos alcanzarían la promesa e irían con el Cordero a la batalla de Armagedón, como leemos en Apocalipsis 17:14. Cuando llegue el día de la batalla, todos, justamente porque las rameras se unen y los reyes se unen para pelear ¿contra quién? Contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿quiénes van a estar peleando con Él? Son los llamados y elegidos y fieles, los 144.000. Ahora, ¿qué pasó con el resto? No aceptó el llamado. Entonces, la iglesia adventista va a triunfar, no va a caer. Pero eso no implica que la iglesia adventista sea un barco y que todos los que están adentro van a ser salvos, no. Solo los que tengan hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué pasó en ese tiempo? Luego, como le había anunciado a Abraham, Dios extendería este pacto, el nuevo pacto, a los pueblos de todas las naciones, a los gentiles que oyeran, creyeran y obedecieran al Evangelio del Reino de Dios. Y por supuesto, esto es lo que volverá a suceder en el comienzo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque primero el llamado es al pueblo adventista y después, en el clamor de medianoche se llama al pueblo adventista y después, en el fuerte pregón, al pueblo que está en Babilonia. Y esa es la forma que Dios tiene de llamar a celos al pueblo judío, porque tiene que ver a ese pueblo que resplandece y enseña la justicia a la multitud. Como dijo Jesús, cuando sean separados del trigo de la cizaña, los justos resplandecerán como el sol, o sea, como Él, como Cristo, porque tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, en el reino de su Padre. Ahora, y entonces, ¿qué pasó? La iglesia cristiana fue la unión de los judíos que creyeron y los gentiles que creyeron. Y ese pueblo, unión de gentiles y judíos, llegaría a ser el pueblo que no es pueblo, con el que Dios habría establecido su pacto y con el cual llamaría celos a su antigua esposa, como dice Pablo en Romanos 9, 25-26. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. ¿Por qué? Porque tendría otra esposa. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes? Los gentiles. Y a partir de ese momento, las profecías de la ley de Moisés, los salmos y los profetas, incluyendo a las fiestas solemnes de Jehová, que anunciaban lo que sucedería en medio del pueblo de Dios antes que llegara el día de Jehová, el día en el que llamaría celos a la descendencia de Israel, deberían cumplirse en el Israel del nuevo pacto, en la iglesia que era el nuevo lugar del santuario de Dios, como Pablo dice, el Israel de Dios. Por eso, todo lo que anunciaba las profecías que estaría ocurriendo en medio del pueblo de Dios antes de la llegada del día de Jehová, cuando llegara el tiempo en el que él juzgaría a su pueblo, ¿no? Y lo dice claramente. Por ejemplo, en el Cántico de Moisés, en la profecía de Ezequiel 8 y 9, en la profecía de Joel 1 y 2 y en la profecía de Malaquías, se estaría cumpliendo en medio de la iglesia remanente, en medio del remanente del pueblo que no es pueblo. ¿Y cuál es la iglesia remanente? El pueblo que comió el librito abierto, el librito le amarró el vientre y salió a recibir al esposo, y al cual Dios le dio la misión de reparar la brecha, recuperar el conocimiento de la verdad, arreglar sus lámparas para que los dos testigos volvieran a estar vivos, y una vez que recuperara el conocimiento de la verdad, pudiera ser hecho parte del templo de Dios para que los lugares asolados fueran reedificados y hubiera una esposa que pudiera ir con el cordero a predicar el fuerte pregón.
Entonces todo esto estaría ocurriendo en la iglesia adventista, ¿eh? Y por eso es importante que entendamos estas profecías, porque se estarían cumpliendo y se están cumpliendo en la iglesia adventista. El sexto punto, el cumplimiento de estas profecías es lo que haría que el pueblo que no es pueblo, que al comienzo de la era cristiana era el pueblo entendido, ¿no?, que conocía a su Dios, justamente porque el pueblo conocía a su Dios, el pueblo que se fue perseguido. En la última generación, justamente el cumplimiento de la profecía haría que en la última generación este pueblo hubiera llegado a ser una nación insensata, sin conocimiento. Porque por eso Dios dice, los llamaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación insensata os provocaré a ira. Y nosotros tendríamos que ser, como dice la profecía, un pueblo sin conocimiento, una nación insensata. Entonces, aunque nos creamos ricos, llegaríamos a la condición de ser insensatos, pero no nos estaríamos dando cuenta hasta que abriéramos los ojos. Y este pueblo en su ceguera habría seguido el mismo camino que siguió Israel en tiempo de su apostasía, y estaría en la condición del ángel de la Odisea, porque eso es lo que anuncia Ezequiel 8 y 9, la profecía de Joel, el cántico de Moisés. Y cuando lo entendiéramos, ahí seríamos probados. Entonces, ¿qué dice el cántico de Moisés? Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, porque estos dioses ajenos son las abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. O sea, el que adora a un ídolo adora a los demonios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. O sea, ¿por qué Dios dejó a Israel? Porque ellos lo dejaron a él y se fueron detrás de los ídolos. Ahora, pero la promesa es que a pesar de todo eso, él haría lo siguiente. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué? Porque voy a tener otra esposa. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, una nación que al comienzo era el pueblo que conocía a su Dios y que habría llegado a ser una nación insensata. Ahora, a pesar de eso, a ese pueblo Dios lo llamaría y volvería a tener dentro de ese pueblo un remanente que lo conociera. Ahora, recién ahí, cuando ese pueblo conociera a su Dios, recién ahí podría llamar a celos al pueblo de Israel. O sea, el pueblo adventista ahora en su condición no puede llamar a celos a nadie. Pero cuando Dios cumpla su promesa con nosotros y el pueblo adventista vuelva a ser una luz encendida puesta sobre un monte que no se puede esconder, recién ahí Dios le va a poder mostrar al pueblo judío que sus promesas son verdaderas y se están cumpliendo en el pueblo que no es pueblo, como él les anunció en la ley de Moisés. Y Jesús dijo que una jota ni un tilde de esta ley dejaría de cumplirse. Y esto se tiene que cumplir. Y es por esa causa que, como ocurrió con Israel, antes de que sobre ellos llegara el tiempo de la ira y él los dejara, Dios prometió enviarle al profeta Elías al pueblo de la iglesia remanente. Cuando con la fiesta de las trompetas se empezaran a cumplir las fiestas solemnes de otoño, porque las fiestas de primavera se cumplieron en medio del pueblo judío. Y ahora las fiestas de otoño se cumplirían justamente antes que llegue el día de Jehová, en medio del pueblo que no es pueblo. Por eso Dios nos dice en Malaquías 4, del 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora, si nosotros somos el Israel de Dios, obviamente esas ordenanzas Dios dice que son para nosotros también y tendremos que entenderlas, especialmente, como le mostró en Ajuay, la doctrina del santuario, para que entendiéramos el Evangelio del Reino de Dios. Y aquí yo os envío al profeta Elías. ¿A quién? Al profeta Elías. Ahora, ¿dónde lo envió Dios antes? En medio de Israel, antes que llegara a Israel el tiempo de la ira. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
porque cuando venga el día de Jehová van a ser separados el trigo y la cizaña. Y habrá llegado el tiempo de la ira para los que no hayan querido entrar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso, en Malaquías 3, 16 al 18, está definida cuál es la obra de Elías, porque Elías significa el que teme a Jehová. Pero no va a haber un Elías, muchos. Los 144.000, todos van a hacer la obra de Elías. Entonces, los que temían a Jehová, el mensaje del primer ángel dice, ¿qué cosa? Temed a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién hizo el cielo y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay? Porque en 6 días hizo Jehová. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, o sea, los que lo llegan a conocer cuál es su carácter, cuál es su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Es una promesa. Entonces ese pueblo va a ver entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, ese es el resultado del mensaje de Elías, que veamos claramente qué es lo que está pasando y cuál es la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, cuál es la puerta estrecha y cuál es la puerta ancha, cuál es el camino angosto y cuál es el camino espacioso. Y el profeta Elías empezaría su obra tocando en trompeta en Sión, en el antitipo de las fiestas solemnes de Jehová de primavera. ¿En qué fiesta? La fiesta de las trompetas. Y esa fiesta tiene una fecha en el calendario levítico. El día 1 del mes 7. Porque el día 1 del mes 7 se toca la trompeta anunciando que está cercano el día de la expiación, que es el día 10. Pero antes de eso, se va a cerrar la puerta. Porque en el día de la expiación, el pueblo de última generación de la iglesia remanente será juzgado. Pero hay que anunciar que a la puesta del sol del día 9 del mes 7 va a ser quitado el continuo. Porque hasta el día 9, a la puesta del sol, el pueblo de Israel tenía tiempo de ir a la presencia de Dios y ser perdonados sus pecados conscientes. Podía ir a confesarlos de acuerdo a la ley de la gracia y ser perdonado y estar preparado para el día de la expiación. Pero el que no haya ido, se va a cerrar la puerta y ahí es cuando se cierra la puerta para las vírgenes insensatas que no se hayan preparado. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque esta trompeta se escucha en medio del pueblo antista, no en medio de Babilonia. Se escucha en medio de Israel, de Dios remanente, en medio de la iglesia remanente. Porque ese es el clamor de medianoche. Entonces aquí vamos a verlo por adelantado, después lo vamos a analizar detalladamente. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se cumplen las fiestas solemnes de Jehová. Vamos a estudiar las 7 iglesias. Fíjense acá está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y la última iglesia es la iglesia triunfante. Porque cuando hay 144.000 columnas del templo de Dios, son separadas el trigo de cizaña. Y la iglesia que va con Jesús a la batalla son los 144.000, que es la Nueva Jerusalén. Porque los 144.000 ya van a tener escrito en la frente el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Ya son parte del templo de Dios y la Nueva Jerusalén. Son columnas del templo de Dios. Entonces el tiempo de la iglesia militante llega hasta la Odisea. Y ahí va a haber un zarandeo final. Por eso es importante que entendamos esto. Porque antes que empiece el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene que prepararse, como Dios lo anunció claramente por medio de todos sus profetas y especialmente por medio de Elena de White. Entonces, esto es lo que tenemos que ver en la historia. ¿Qué pasó? Y lo vamos a ver, porque vamos a empezar a estudiar el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias en la historia. Y lo que sabemos es que Jesús empezó su ministerio en Pentecostés del año 31. Y ese ministerio lo lleva adelante hasta que se cierra la puerta, hasta que llegue el fin. Por eso, la obra cuando se abre el primer sello y se ve
a ese caballo blanco y el que lo monta, que sale venciendo y para vencer. Ese es Jesús. Y va a estar peleando hasta el final. Los otros, digamos, otros sellos nos muestran lo que Satanás haría para tratar de impedir que Jesús cumpla su misión. Pero Jesús va a cumplir su misión. Y con él van a estar los llamados elegidos y fieles hasta que llegue el fin. Y recién cuando llegue el fin va a venir el tiempo de la ira y el tiempo en que serán derramadas las 7 plagas. Y después del tiempo de la ira viene Jesús. Porque esto es importante que lo entendamos y no lo entendamos, no entendieron los primeros adventistas. Porque la segunda venida no se produce en el día de la expiación. Se produce cuando empieza la fiesta de los tabernáculos, cuando llega el día de la fiesta de bodas del Cordero. Entonces vamos un poco acá a las fiestas solemnes, como un repaso. Entonces, en la fiesta de primavera que se cumplió en el año 31 después de Cristo pasó lo siguiente. El día 14 del mes 1, que era el día de la Pascua, murió el Cordero de Dios. O sea, lo que Dios le había hecho hacer a su pueblo en Egipto, lo tuvo que hacer él en el atrio, símbolo del reino de este mundo, y fuera de Jerusalén, fuera de su ciudad, símbolo de la ciudad. Y espera un segundo, voy a cerrar una ventana que hay un perrito acá al lado que está ladrando. Bueno, ahí está. Entonces, Jesús murió justamente el antitipo de la Pascua, exactamente el día 14 del mes 1. Y ahí fue sacrificado el Cordero de Dios, por eso es nuestra Pascua. Y estuvo muerto hasta que llegó el día de las primicias. Y el primer día, justamente de la semana, cuando se puso el sol en el sábado y empezó el domingo, ahí resucitó. Y con él resucitaron las primicias. Y Jesús fue él y llevó las primicias ese día. Por eso cuando salió el sol, cuando llegó la hora de llevar las primicias y se encontró con María, le dijo, no me toques. Ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí subió y llevó con él las primicias, se presentó como primicia. Y después volvió y estuvo con los discípulos 40 días. Por eso es importante. Les abrió el entendimiento para que entendieran las profecías y les empezó a aplicar todo lo que decían de él y del Evangelio del Reino de Dios, la promesa del Padre. Y ahí empezó a sembrar la semilla del reino, porque la semilla del reino es la palabra del reino. Entonces, por 40 días, Jesús sembró la semilla del reino y les explicó a los discípulos lo que no entendían. Y ahí entendieron la verdad. Lo que tenían, justamente los que no habían entendido por tener cerrados los ojos, ahí lo entendieron. Y una vez que lo entendieron y Jesús terminó esa obra, desde primicias más 40 días, pues estuvo 40 días con ellos, ahí ascendió al cielo. Y quedaron 8 días de preparación antes de Pentecostés, que los discípulos se tenían que preparar, y Jesús también tenía que hacer algo para ser investido y después empezar justamente su obra en Pentecostés. Y en Pentecostés comenzó la lluvia temprana, o sea, vino el reino de Dios a los discípulos. Y ellos recibieron poder y empezaron a ser testigos. Y cuando vino sobre ellos la lluvia temprana, germinó la semilla del reino, nacieron de Dios. Y empezaron a recorrer el camino angosto, porque ahí entraron por la puerta estrecha al reino de Dios. Jesús los llevó como panes cocidos con levadura a la presencia de su Padre, para que su Padre cumpliera la promesa y empezara a transformarlos en panes y levadura, para que al final del camino pudiera ponerlos en la mesa de los panes de la proposición, como panes y levadura. Y ellos eran ahora parte del templo de Dios, como lo tiene que llegar a ser la última generación del pueblo adventista. Y empezaron a comer la cena de Pascua, porque el que entraba a la casa del padre de familia en la Pascua comía la cena de Pascua, cordero asado, con panes de levadura y hierbas amargas. Bueno, eso ocurrió durante todo el tiempo, los 1260 años en que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, porque el que conocía el Evangelio y creía el Evangelio y le pedía a Dios,
de hecho parte del templo de Dios y recibía el Espíritu Santo la promesa y nacía de Dios. Y había un pueblo que conocía a su Dios que resplandecía. Y esa luz se mantuvo viva por 1260 años, hasta que a final del siglo XIII el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y a partir de ese momento, el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. ¿Por qué? Porque sin conocer la verdad, Dios no puede hacer germinar la semilla, porque no ha sido sembrada semilla. Entonces no puede mandar la lluvia que hace germinar la semilla. Entonces, y eso ocurrió al final del periodo de Teatira. Por eso el pueblo de Dios el que quedó cautivo en medio de Babilonia, Sardis. Porque en Éfeso había una sola iglesia. Durante Esmirna había una sola iglesia. Aquí en Pérgamo, como decía la profecía, el rey del norte levanta las tropas con las que va a pelear contra el pueblo de Dios. Y esas tropas es la unión de paganos y cristianos. Y esa entidad que crea Constantino la disfraza de iglesia. Entonces hay dos iglesias. Y Jezabel, como Jesús la llama, empieza a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo para raerla de la tierra. Y la persigue hasta que pasan los 1260 años en que Dios sostiene a su iglesia y finalmente logra exterminar al remanente de la iglesia, verdadera iglesia de Cristo. Y queda ella sola. Entonces, en este periodo de Sardis, que es el más oscuro de la historia, el pueblo de Dios que estaba cautivo en medio de Babilonia, en medio de la iglesia romana, y que creía que la iglesia de Roma era la iglesia de Cristo, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto. Hasta que Lutero encuentra los cadáveres de los dos testigos y sale de Roma, con los dos testigos en sus manos, buscando la verdad. Y se da cuenta que Roma no es la iglesia de Cristo, sino la Babilonia Apocalipsis, y empieza a predicarlo. Y el pueblo de Dios que estaba ahí adentro, al darse cuenta de que, justamente, como Lutero le da la Biblia, se da cuenta que Roma no es la iglesia de Cristo, sino que es la Babilonia Apocalipsis, sale y se une a la iglesia de Reforma, que sí era la iglesia de Cristo. Ahora, no conocía la verdad, pero estaba buscando la verdad. Y de vuelta hay dos iglesias. Y la mujer Jezabel empieza a perseguir y asesinar al pueblo de Dios y se embriagó nuevamente con la sangre de los mártires de Jesús. Y hubo 30 millones de miembros de la Iglesia Reforma que fueron quemados en la hoguera romanista. Hasta que llega el fin de la ira y Dios retiene los vientos. Y le da a comer el grito abierto al pueblo antista. Y ahora el pueblo antista justamente recibe la misión de reedificar los lugares asolados. Entonces, eso es lo que pasaría. Pero, ¿cuándo se reanudaría la lluvia? Porque el pueblo antista se dormiría, como no saber, como Dios lo anunció, y llegaría a estar en la condición del ángel de la Odisea. Pero cuando se recupera el conocimiento de la verdad, porque Dios haría una obra con su pueblo, entonces se escucharía el clamor de medianoche. Y ahí empezarían a cumplirse las fiestas de otoño, porque ese sería el antitipo de las fiestas de las trompetas, que en el calendario levítico es el día 1 del mes 7. Y estas trompetas serían justamente, este clamor de medianoche sería el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Y ahí el pueblo empezaría a despertarse. Y se empezaría a sembrar de nuevo la semilla del reino. Y ahí Dios derramaría nuevamente la lluvia temprana. ¿Por qué? Porque empezaría a hacer germinar el verdadero Espíritu Santo, la promesa, empezaría a hacer germinar la verdadera semilla de trigo. Y ahí el pueblo de Dios empezaría a recorrer el camino que Dios le mostró en Ajoy en su primera visión. Y como dice ya en el conflicto de los siglos, página 517, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Entonces fíjense que recién ahí el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. El Espíritu de Dios no se derrama mientras estamos en la condición del ángel de la Odisea. En la iglesia adventista, cuando está en la condición de la Odisea, no está el Espíritu de Dios. O sea, no fue derramado sobre los ángeles de la Odisea. Por eso el ángel de Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Pero tendríamos que entenderlo para buscar hasta encontrar cuál es la verdad. Y por eso cada virgen tendría que arreglar su lámpara.
porque no le serviría la luz de la lámpara de su compañero, su hermano. Cada una tendría que arreglar sus lámparas, porque tendría que recorrer el camino que Dios le mostró en Ajuay, siendo guiada por la luz de su lámpara. Y al final, justamente, por eso se anuncia que el día del juicio de Dios está por llegar y que en el día 9 del mes 7 va a ser quitado el continuo. Ahora, como Dios lo anunció, no hay tiempo. Hay un objetivo, que haya un pueblo preparado. Pero cuando empieza justamente el clamor de medianoche, eso quiere decir, como Dios le mostró a Juan, que tenemos que correr porque el tiempo está cerca. Y a la hora que no sabemos, se va a cerrar la puerta. Ahora, nosotros tenemos que estar haciendo una obra, ¿no? Como Dios lo dijo. Los siervos fieles, los que le estén dando el alimento a tiempo a sus hermanos, van a recibir la bendición, porque van a estar recorriendo el camino que Dios les dio para recorrer, y Dios va a estar con ellos haciendo la obra que prometió hacer. Entonces, cuando se cierra la puerta el día 9 del mes 7, es quitado el continuo. Entonces, esta obra no la hace Satanás. Esta obra la hace Dios, porque en medio de su pueblo era quitado el continuo cuando llegaba justamente el fin del día 9 y comenzaba el día de la expiación. Ahí acababa el continuo. Y en el día de la expiación nadie podía ir al templo a pedir perdón de sus pecados. Por eso tenía que ir antes. Entonces, en la profecía se habla, por ejemplo, en Daniel 11, que el hombre de pecado quitaría el continuo. Pero en Daniel 12 se habla de que sería quitado el continuo. Pero en Daniel 12 se está hablando de la obra de que Dios haría. Porque Daniel 12 habla de las maravillas que Dios haría en el tiempo de la última generación. Y el quitar el continuo se refiere a esto. Llega el día 9, el mes 7, a la puesta del sol, y empieza el día de la expiación, y el continuo es quitado. Ahora, cuando llegue el día de la expiación, ¿va a llegar para quiénes? Para que los que hayan oído el fuerte pregón. Para ellos, no, porque el fuerte pregón aún no se habrá predicado. El día de la expiación llega para el pueblo que está bajo el pacto de Dios, y es el pueblo de la iglesia remanente. Entonces, cuando se cierra la puerta y llega el día de la expiación para nosotros, llega el día de las bodas del Cordero para los vivos, y recién ahí Jesús va a confesar el nombre de los vencedores, porque Él es claro. Apocalipsis 2:5, al que venciere, no borraré su nombre del libro de vida, porque nuestro nombre está escrito en el libro de vida hasta el día 9 del mes 7 a la puesta del sol, cuando es quitado el continuo. Y entonces Jesús no va a dejar en el libro de vida a los que no aceptaron el llamado de Él, sino va a dejar solamente a los 144.000. Y va a confesar el nombre de los 144.000 en las bodas, porque este es el día de la expiación para el pueblo adventista. Y después de confesar el nombre de los vencedores en las bodas, ellos van a quedar sin mancha delante del trono de Dios, como columnas en el templo de Dios y como parte de las primicias de la esposa del Cordero. Y ahí va a llegar el día de Jehová, una vez que haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Y fíjense que entre el día de la expiación y la fiesta de bodas hay 4 días, porque este es el día 15 del mes 7, es el día de la segunda venida. Pero en medio hay 4 días simbólicos. Es decir, si los días no fueran acortados serían 4 años. ¿Por qué Dios dejó este periodo aquí en el medio? Porque el espíritu y la esposa tienen que ir a predicar el fuerte pregón. Y este es el tiempo en el que tiene que ser predicado el fuerte pregón. Y en este tiempo, los sellados del pueblo de Dios van a recibir la lluvia tardía. Y el pueblo de Dios que salga de Babilonia, entre por las puertas, por la puerta angosta al templo de Dios y empieza a recorrer el camino angosto, por la puerta estrecha y recorre el camino angosto, buscando llegar al final del camino, hasta la mesa de los panes de proposición, va a recibir la lluvia temprana. Por eso ahí va a ser derramada la lluvia temprana, que haga germinar la semilla que el pueblo adventista va a estar sembrando en el corazón del pueblo que está en Babilonia, en los que tengan hambre y se justicia y la pidan, y van a empezar a recorrer el camino, siguiendo las pisadas de Jesús, siguiendo el mismo camino que habrán recorrido los 144.000, que ya estarán en la cima del monte Sión con Jesús. Ahora, por eso es importante entender esto. Entonces, estos 4 días que el pueblo adventista en 1844 no entendió, porque no entendía las fiestas solemnes. Simplemente
cuando Samuel Snow les contó que el día de la expiación era el día 10 del mes 7, se pusieron contentos, pero como no conocían las fiestas solemnes, no entendieron que entre el día de la expiación y la fiesta de boda había un periodo, y que Jesús venía a buscar a su esposa, ¿cuándo? Justamente en el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, todo esto se tiene que cumplir. ¿Y dónde se tiene que cumplir? Todo esto se tiene que cumplir en medio de la iglesia remanente, la iglesia adventista. Por eso es importante que lo entendamos. Como aquí se cumplió en el pueblo judío, aquí se cumple ¿dónde? En el pueblo del pacto, en el remanente, el pueblo que no es pueblo. Ahora, ¿cómo estaría el pueblo antista? En la condición del ángel de la Odisea, como Dios lo anunció, sería una nación sin conocimiento, un pueblo que estaría en medio de una nación insensata. Y por eso tenemos que entenderlo. Eso es lo que implica que nosotros seamos el pueblo que no es pueblo, en el que se van a cumplir las profecías. Porque las fiestas solemnes de otoño, porque el pacto de Dios se aplica al pueblo de la iglesia remanente. Por eso Dios nos manda a acordarnos de la ley de Moisés, porque tendríamos que entenderla, porque ahí está definido el plan de redención, el plan de Dios. Porque se va a seguir como cuando comenzó el año de la buena voluntad de Jehová. Empezaron a desarrollarse esas fiestas. Al final se completarían estas fiestas, y nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, como dice Elena, cuando llegue el tiempo en que se ha quitado el continuo y Jesús confiese el nombre de los vencedores y llegue el día de Jehová, va a pasar esto. Testimonios para los ministros, páginas 452 a 453. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad, y esta es la promesa hermosa, en la última generación dispondríamos de toda la luz de la verdad, porque habríamos completado la obra de reforma y sería predicada el clamor de medianoche. Los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan los que se unen con ellos en el pecado, sus nombres serán borrados del libro de vida, como Jesús dijo. No los puede confesar. Y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Por qué? Porque van a actuar como vírgenes insensatas y no van a estar preparadas. Entonces, esto se cumple en la iglesia adventista. Y en la próxima cita, que está en Eventos de los Últimos Días, también tomado de Testimonios para los Ministros, esta vez de la página 234 al 235, dice ella: los que han sido miembros de la misma familia son separados, porque hay un zarandeo. Esa es la separación final, porque crecen juntos el trigo y la cizaña en la iglesia. Jesús nos ordenó claramente, y a sus siervos, porque los que no son sus siervos no lo van a escuchar, que no se arranque ninguna planta de la iglesia. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, citando Malaquías, porque esa es la obra de los que van a ser los que hagan la obra de Elías. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y sigue diciendo ella: los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad. Llegan al final del camino angosto y son hechos parte de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Ya no están más en la Odisea. La dejaron cuando empezaron a recorrer el camino angosto y al final son hechos parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Por eso este es un tema muy importante y delicado. O sea, ser parte del pueblo que no es pueblo implica que somos llamados primeros y que se nos cierra la puerta antes y que después el mensaje va al pueblo que está en Babilonia. Y finalmente, al final de Fuerte Pregón, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, los judíos van a ser llamados a celos, porque son los últimos que van a entrar. Pero nosotros somos llamados a entrar ahora, por eso es un tema muy delicado.
Otra pregunta, estoy tratando de contestar las preguntas que me hicieron, que por supuesto esto se repite muchas veces, pero como me hicieron la pregunta, tengo que contestarla. ¿El número de los 144.000 sellados es literal o simbólico? Y como todos conocemos, el Apocalipsis es una profecía simbólica, con números que son símbolos, como los 7 espíritus de Dios, los 7 cuernos y los 7 ojos del Cordero inmolado, etc. El Jesús no tiene 7 ojos, significa algo eso. Por eso podemos esperar que el número de los sellados también lo sea. Ahora, veamos un evento que nos pueda aclarar un poco más este tema. Y lo vemos en la historia. En 1888, cuando Dios le mandó el mensaje a su pueblo por medio de Burns y Jones, si el pueblo adventista, dice Elena, hubiera aceptado el mensaje de Dios, habría podido entrar en el reposo prometido, como los miembros de la iglesia primitiva. Podría haber empezado a recorrer el camino angosto, y los vencedores, que llegaran al final del camino, habrían sido sellados en sus frentes y hechos columnas del templo de Dios. Ahí se hubiera cumplido la profecía. Ahora, ¿cuántos adventistas había entonces? Alrededor de 31.000. Pero todos los adventistas son sellados, no, los vencedores. Por eso, el número literal de los sellados habría sido menor a 31.000 y menor que 144.000, pero igual se habría cumplido la profecía, por lo cual podemos afirmar que este número es simbólico. A ver, lo que tenemos que buscar es que la mayor cantidad de adventistas reciba el sello de Dios. Si son 14 millones, mejor. Ahora, lo que nosotros sabemos es que lo van a recibir todos los que tengan hambre y sed de justicia, todas las vírgenes sensatas. Van a llegar al final del camino y van a entrar con el esposo a las bodas. Como dijo Jesús, todo el que pida, todo el que llame, todo el que busque va a encontrar. Pero ¿quién va a hacer eso? El que tenga hambre y sed de justicia. Y muchos no van a querer. Entonces, como pasó con el pueblo de Israel, el remanente, los escogidos, sí entran al reino de Dios. Y con nosotros va a pasar lo mismo. O sea, lo importante es que nosotros busquemos que todos los adventistas sean salvos. Esa es nuestra misión. Darles el alimento a tiempo a todos nuestros hermanos. Y aquí hay una pregunta que es más complicada de contestar. Por eso, si hay algún hermano que no es adventista escuchando, digamos, le rogamos que tenga en cuenta que esto es profecía y que para Dios no hay ninguna diferencia entre un adventista, un católico, un protestante o un pagano. Porque, como dice Pablo, todos pecamos y estamos destituidos de la iglesia, de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la profecía, cuando Dios habla de la profecía, está hablando a veces de instituciones, no de las personas que están adentro, en este caso de las iglesias. Está hablando de instituciones que hacen algo, que no le permite a su pueblo, porque él dice que su pueblo está en estas iglesias, conocer la verdad. Por eso las va a llamar a salir de ellas. Ahora, y las llama mujeres. Entonces la pregunta que me hicieron la reunión pasada es la siguiente: para no contaminarse con mujeres, los 144.000 sellados tienen que haber nacido en la iglesia adventista y se tienen que haber mantenido alejadas de ellas, nunca tienen que haber sido miembros de alguna de estas iglesias. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 1 al 5. Después mire, dice ahí, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Cuál es el monte de Sión? Es un símbolo del reino de Dios. Y los 144.000 es un número simbólico, son 12.000 simbólicamente de cada tribu, y tenían el nombre que es el carácter de Dios y el de Jesús, porque ya fueron transformados a imagen de Jesús. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea, simbólicamente está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está en el reino de Dios, y el reino de Dios es uno. No es que van a estar delante de los 4 seres vivientes, los ancianos, físicamente, sino que los 144.000 son parte del templo de Dios y están en la presencia de Dios, y Dios está morando en ellos. O sea, están en el mismo templo de Dios, porque el templo de Dios del cielo y de la tierra es uno.
Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estas son las vírgenes sensatas. Ahora, y no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué? Porque como Dios les mostró en el Juay, lo que pasó con Israel pasaría con el pueblo adventista. En 1888 fue nuestro Cades Barnea, cuando el pueblo adventista no quiso entrar y fue dejado en el desierto. Ahora, cuando estuviera por entrar, pasaría lo mismo que pasó en Sittim. Porque el pueblo adventista empezaría a fornicar con mujeres, como Israel en Sittim, y los que fornicaron no entraron. ¿Y cuáles son estas mujeres? Eso es lo que tenemos que entender. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que entraron por la puerta estrecha al reino de Dios y recorrieron el camino angosto siguiendo al Cordero, y ahora que son parte de la iglesia triunfante, van a ir con el Cordero a la batalla. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, fíjense que son las primicias de la última generación. Son las primicias de los vivos, porque las primicias de los muertos resucitaron con Jesús y Jesús les llevó el día de las primicias a su Padre. Ahora, estas son las primicias de la última generación, son las primicias de la esposa del Cordero, porque tiene que haber una esposa con la cual el Cordero vaya a la batalla y se cumpla la profecía de Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa. Ya tiene que ser esposa la que llama. Dicen, ven. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya se cumplió la profecía, son parte de la mesa de los panes de la proposición de Dios, ya están sin mancha delante del trono de Dios. Y son parte de la esposa del Cordero porque Jesús confesó sus nombres en las bodas. Y ahora van a ir con él a la batalla. Entonces, estos 144.000 que no se contaminaban con mujeres, ¿qué significa? La profecía anuncia que cuando oyeran el clamor de medianoche por causa de lo que habrían comprado y no de Jesús, por eso Jesús le dice, yo te aconsejo que de mí compres, los que llegarían a ser parte de los 144.000 sellados junto a sus hermanos estarían en la condición del ángel de la Odisea. Serían desventurados, miserables y pobres y estarían ciegos y desnudos. Y no sabrían cuál es su condición ni la causa de ella, porque los 144.000 antes eran ángeles de la Odisea, pero no quedaron en esa condición, porque escucharon las palabras de Jesús. Y esto ocurriría con los nacidos en la iglesia y con los provenientes de otras iglesias. O sea, con todos los adventistas, con todos los miembros de la iglesia remanente. No habría diferencia en el estado de las vírgenes. Ahora, si uno mira lo que pasa en otras iglesias, no habría diferencia entre un adventista y un católico y un protestante. Estaríamos todos en la misma condición. Pero en la iglesia adventista sí van a cumplir justamente las profecías que tenían que cumplirse en Israel, en la iglesia remanente. Y cuando escucharan el clamor de medianoche, todas las vírgenes dormidas serían despertadas y todas deberían arreglar sus lámparas, para que los dos testigos volvieran a la vida e iluminaran correctamente su camino. Todas tendrían que, aquí me faltó el que, tendrían que encontrar y entrar por la puerta estrecha y recorrer el camino angosto para llegar a la ciudad de Dios y poder entrar con el esposo a las bodas. Y solo les serviría la luz de sus lámparas, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿estaríamos todos contaminados? Sí. El problema es si llegamos al final del camino. Y ahí, justamente porque si nos contaminamos con las mujeres, vamos a tener que andar en otro camino, como Dios le mostró en el Juay, no en el camino angosto. Entonces no vamos a llegar a la cima del monte Sión. El que se contamina con mujeres va a andar en otro camino. Pero el que sigue al Cordero en el camino angosto va a recibir el sello de Dios y va a quedar sin mancha delante del trono de Dios. Y va a ser parte de los 144.000, no importa el estado original. Entonces no hay diferencia en la iglesia adventista entre el que nació en la iglesia y el que se unió a la iglesia de chico, de adolescente, de grande o de viejo. Si somos nosotros ya, bueno, por lo menos yo, a mí me pueden decir viejo, yo soy grande. Pero el tema es ese. Lo importante es si la persona al oír el clamor de medianoche, el mensaje de Dios, al oír, como dice Elena, toda la verdad, tiene hambre y sed de justicia. Entonces todos estaríamos contaminados con errores, pero al escuchar
justamente la plena predicación del mensaje de los tres ángeles y el significado directo del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, y empezar a ver la diferencia entre la puerta ancha y la puerta estrecha, entre la semilla de la cizaña y la verdadera semilla de trigo, habría un zarandeo. Todos empezarían a tomar una decisión consciente y todos los que recibieran y obedecieran el mensaje de Jesús quedarían purificados. Ahora, esto es lo que Dios le mostró en el Juay, que pasaría con nosotros. Primeros escritos 2:70, y lo pasaría el tiempo de nuestra prueba. Ella dice, vi ángeles que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaran en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos. ¿Dónde estarían los ángeles malos? En la iglesia adventista. ¿Cómo? Uno puede decir. Y justamente, a ver, lo que pasaría, Dios lo anunció para que abriéramos los ojos y nos tuviéramos justamente, nos despertáramos, tuviéramos precaución y nos preparáramos. Vi ángeles de Dios, porque también estarían los ángeles de Dios, que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir. Fíjense, el que se da cuenta tiene que empeñarse, hay una lucha. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra quienes, con todas sus fuerzas, a los ángeles malos, y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Ahora, ¿qué querían hacer estos ángeles? Atraparlos. Y cuando los atrapaban, ¿qué hacían? Los hacían parte de su habitación. Por eso Jesús dijo que la iglesia adventista habría una parte que sería parte de la sinagoga de Satanás. Entonces, mientras algunos adventistas serían parte del templo de Dios, otros serían parte de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque mientras el Espíritu de Dios hace germinar la semilla de trigo, los espíritus estos harían germinar otra semilla, la semilla de la cizaña, en el corazón de los otros. Y por eso germinarían, empezarían a crecer juntos en la iglesia adventista, el trigo y la cizaña. Pero solo eso podría ocurrir cuando se predicara la verdad. Y cada uno de nosotros conscientemente decidiera por qué puerta va a entrar. Algunos, justamente, lo harían porque tendrían hambre de justicia y buscarían solamente la verdad. Y otros, por muchas causas, rechazarían la verdad y entrarían, o estos ángeles malos los harían parte de su habitación. Y dice Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa? Que cuando alguien entienda de qué se trata el mensaje de Jesús, que es simbólico, y cuál es la causa por la cual el ángel de la Odisea estaría en esa condición, y predicara claramente el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea, claramente, eso produciría un zarandeo, ¿no? Porque no es un tema justamente, digamos, vano, es un tema de vida y muerte. Mover este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El que Dios le mostró en el Juay, el que le va a la iglesia primitiva, porque Dios le dio un estandarte, una bandera al pueblo antista, y cuando el pueblo se diera cuenta, algunos levantarían este estandarte y empezarían a difundir la recta verdad. ¿Por qué? Porque hay que mostrarle al pueblo adventista, al ángel de la Odisea, cuál es el verdadero estandarte y cuál es la recta verdad. Porque hasta ese momento no habría ungido sus ojos con colirio y no vería. Ahora, pero eso produciría, es algo que produciría un shock, digamos. Algunos, dice Elena, no soportarán este testimonio directo, o sea, que se diga claramente, es el mensaje de Elías. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, porque ese testimonio directo va a producir, ¿qué cosa? Una reacción. Y los que lo rechacen van a empezar a perseguir al que lo predique. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el que predica, justamente y hace la obra que Dios le dio, va a empezar a recorrer el camino angosto. Y el otro va a ser atrapado y va a ser guiado por los espíritus demonios que van a hacer germinar en él la semilla de la cizaña, que cuando crece y da fruto, hace que una persona
refleje no el carácter de Cristo, sino del príncipe de este mundo. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a media, o sea que el polantista no lo había entendido. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, porque hay que predicar ese mensaje. Por eso ya dice claramente, el mensaje, la iglesia adventista estaría en una condición terrible. Pero en la iglesia adventista no hay que predicar el mensaje que hay que predicar en Babilonia. La iglesia adventista no es Babilonia. No hay que decirle al polantista, salgan de Babilonia. No. Lo que necesita escuchar el polantista es el mensaje directo de cuál es el significado del mensaje de que Jesús le dirige al ángel de la Odisea. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, dice ella. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea, arrepiéntete. Y el ángel dice, ¿de qué? Si soy rico. Ahora, cuando vea, va a tener que arrepentirse. ¿Y quién se va a arrepentir? El que tenga hambre y sed de justicia. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa. Entonces de aquí van a salir 144.000, pero va a haber varios zarandeos. Uno, mientras se predica justamente el mensaje que tenemos que predicar. Y el final es la separación del trigo de la cizaña, pero eso viene al final, cuando empieza el día de Jehová y se separa el trigo de la cizaña. Pero ya van a haber plantas maduras de trigo y plantas maduras de cizaña con fruto. Pero todo empieza aquí, porque acá empieza a recorrerse dos caminos distintos. Por eso dice Elena, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. No el trigo maduro de la cizaña madura, sino ha de separar a los que entren por la puerta estrecha de los que entren por la puerta ancha. A los que dejen germinar la semilla de trigo en el corazón, a los que dejen germinar la semilla de la cizaña. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque en la iglesia adventista tendremos que predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Pero cómo? ¿Decirle al polantista que no adora a la bestia a su imagen? Sí. ¿Lo estaríamos adorando? ¿Cómo es eso? Entonces, pero ¿por qué se nos tiene que predicar el mensaje del tercer ángel? Y esta cita está en el evento de los últimos días, página 213. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, porque el pueblo estaría dormido y se empezaría el mensaje del tercer ángel, como dice ella, habría dejado de ser predicado y se empezaría a predicar de nuevo. Pero ahora, justamente plenamente, en su gloria creciente. ¿Por qué? Porque cada vez más adventistas se unirían a la predicación del mensaje, hasta que hubiera 144.000 que lo estuvieran predicando. Pero los que no lo comprendan y se nieguen a caminar en su gloria creciente, los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Entonces, estas son advertencias que tenemos que tener en cuenta. No importa el estado inicial, ni de dónde venimos. No es una cuestión de herencia, ni de sangre, ni dónde nacimos. Es si tenemos hambre y sed de justicia, porque Dios solo mira el corazón. Y entonces, cuando se predicara este mensaje en el campo del Padre de Familia, empezarían a germinar y a crecer juntas las plantas de cizaña y las plantas de trigo, hasta llegar a tener fruto. Y como Dios nos dijo, muchos adventistas negarían el mensaje del tercer ángel para buscar la amistad de las mujeres, como Israel en Sittim, y fornicarían con ellas y empezarían a entrar por la puerta ancha. La semilla de la cizaña germinaría en sus corazones y empezarían a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Y pocos aceptarían el mensaje del tercer ángel, arreglarían sus lámparas y buscarían y encontrarían la puerta estrecha. Empezarían a entrar por la puerta estrecha, justamente. La semilla de trigo germinaría en sus corazones y empezarían a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Porque estos pocos serían los que vio Elena de White en su primera visión, recorriendo ese camino que estaba muy por encima del mundo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estas mujeres? Y la respuesta es
porque Dios se lo dijo al pueblo adventista, son las iglesias protestantes caídas de las cuales Dios separó al pueblo adventista y le indicó que se mantuviera separado de ellas porque Él las había dejado. Satanás había tomado plena posesión de ellas y Satanás las utilizaría para, primero, buscar acercar al pueblo adventista, como utilizó a las mujeres moabitas en Sittim, porque Balaam le aconsejó a Balac mandar a estas chicas a que se hicieran amigas de los israelitas, las llevaran a sus cultos y fornicaran con ellos. Y dos, las uniría a Roma en puntos comunes de doctrina. A estas iglesias, aparte de usarlas para acercar al pueblo adventista, las uniría a Roma en puntos comunes de doctrina, en la misma adoración, la misma religión, la adoración del dragón. Y tres, ellas serían las que harían la obra del falso profeta del Apocalipsis, haciendo que todos los hombres adoraran a la bestia religiosa y a su imagen, adorando al dragón, y recibieran su marca en su frente y en sus manos, porque ellas también adorarían a la bestia y a su imagen. Y eso lo vamos a ver claramente en la historia reciente, porque ya está pasando. Entonces, en Primeros Escritos, páginas 273 y 274, Elena define claramente quiénes son estas mujeres. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Qué significa esto? No de las personas, porque Dios las protege, pero sí de las instituciones. O sea, a partir de ese momento, el que las dirigiría, las utilizaría, sería el príncipe de este mundo. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda obra inmunda y aborrecible, porque se estaban haciendo parte de Babilonia. Entonces, esta próxima cita que está en el Evangelismo, página 171, el pueblo adventista, ¿qué tenía que hacer? Tenía que predicarle al pueblo de Dios que estaba ahí qué estaba pasando, para que salga de ahí. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Entonces, ¿por qué? Porque es pueblo de Dios. No hay diferencia entre el pueblo de Dios que está en esas iglesias. El problema es que esas iglesias no las dirige Dios. Y nosotros veríamos claramente lo que pasa, porque se unirían a Roma en la misma adoración y después harían la obra del falso profeta del Apocalipsis. En ese tiempo, fíjense, estamos hablando de hace a finales del siglo XIX. En ese tiempo, estas iglesias protestantes ya habían dejado de lado el principio de sola escritura, la Biblia y la Biblia sola como norma de fe, y habían empezado a recorrer el camino de la apostasía, siguiendo las huellas de Roma, estableciendo sus propios credos o conjuntos de creencias o doctrinas de la iglesia. Luego, los dirigentes de esas iglesias irían modificando el credo hasta unirse a Roma en puntos comunes de doctrina. Lo primero tenían que atar a sus miembros a un credo. Y después, llegar a unirse los dirigentes en un credo común y de ese modo arrastrar a las personas a hacer lo que el príncipe de este mundo quería. Entonces, Conflicto de los Siglos, página 439. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, sola escritura. Pero, ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las sagradas escrituras? Ahora, ¿qué pasaba? Están siguiendo el camino de Roma. Definían un credo y doctrinas que enseñaban y los hombres tenían que profesar su fe en esas doctrinas. Pero esto no es lo que justamente Dios llamó a hacer la Iglesia de Reforma. Y fíjense, Conflicto de los Siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, porque esas eran las iglesias las que habían ayudado a la tierra y que fueron parte de la Iglesia de Cristo y cayeron, porque las iglesias que se levantaron después, ninguna fue levantada por Dios, pero esas sí eran parte de la Iglesia de Reforma. Entonces, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, fíjense, los dirigentes establecen credos, después entre ellos se ponen de acuerdo y unen los credos.
uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Por qué? Porque una bestia es un monte, un poder político donde se sienta una mujer que adora a un Dios determinado para hacer que todos los hombres adoren a ese Dios, a ese ídolo, a la imagen que ella adora. Entonces en Estados Unidos va a pasar lo mismo. La imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, cuando hagan lo mismo que hizo Roma para imponer sus dogmas. Porque Satanás las va a usar para hacer eso. Primero se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina y después buscarían el poder del Estado para imponer esos dogmas. Por eso es muy importante. Justamente ya dice, cuando se empezara a desplegar el rollo, veríamos cómo se unen estas iglesias y veríamos cuál es el credo común. Y si vemos en la historia lo que pasó, eso abriría nuestros ojos. En el tiempo de Helena, el pueblo antista era el único que había tomado una posición contraria a la definición de un credo, el único que no había dado el primer paso a la apostasía. Entonces, fíjense lo que está acá, están los apuntes bibliográficos de Elena de White, la página 453, párrafo 2 y 454, párrafo 3, que fueron tomadas del acta de fundación de la Iglesia Adventista. Entonces, el pueblo adventista es un movimiento, pero en 1863 se organizó como iglesia, creó una institución. El problema es que, y ellos lo sabían, muchos se oponían. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque lo que había pasado con las instituciones no querían que pase en la Iglesia Adventista si creábamos una institución. Entonces ellos dejaron claramente escrito cuál era el problema del camino que habían seguido esas iglesias y lo que nunca tenía que pasar en el pueblo adventista. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Ahora, en vez de la Biblia, solo la Biblia, está el credo que definieron los hombres. Y esto es lo que tienen que creer, pero eso es lo que hizo Roma. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. Entonces, por ejemplo, el que es bautista tiene que creer en este credo. O sea, definen, por ejemplo, lo que es ser bautista, metodista o adventista. Ser adventista significa creer en estas doctrinas. Y entonces el que no cree no tiene la fe adventista. Entonces, ese es el camino que siguió Roma. Católico romano es el que cree en esto. Lo vamos a ver. Ahora, y el que no cree, justamente van a decir no es católico. Entonces, establecer el segundo paso de la apostasía es hacer esto. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. A ver, ¿creen el credo o no creen el credo? El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen el credo. Y se llega al fanatismo. Es un hereje. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Entonces, este es el camino de la apostasía. Ellos sabían lo que había pasado en Roma y había pasado con ellos en sus iglesias porque los habían justamente perseguido, expulsado de sus iglesias por predicar una interpretación de la profecía que era distinta a la que predicaban esas iglesias. Y por eso ellos definieron lo siguiente, que está justamente esto es parte del acta que firmaron todos los adventistas en el momento de establecer la organización de la Iglesia Adventista. Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. ¿Qué decían ellos? Somos parte de la Iglesia Reforma, somos el remanente de la Iglesia Reforma. Los principios que estableció Lutero son nuestros principios. La Biblia y la Biblia sola escritura. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano, o sea, definido por hombres. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaba haciendo el camino de reforma y tenían que cambiar muchos sus errores y llegar a conocer la verdad. Y en esto, nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. O sea, no queremos seguir el camino de esas iglesias. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. Pero las otras iglesias estaban siguiendo el camino de Roma y por eso se están haciendo parte de Babilonia. Entonces,
¿Qué pasaría? Para contaminarnos y fornicar con estas mujeres, como Israel Netzitim, acá hay una L de más, tendríamos que negar el mensaje del tercer ángel. Negar que son parte de la sinagoga de Satanás y del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Y buscar su amistad y estar con ellas, unirnos a ellas en diálogo ecuménico, como ellas se unen a Roma, reconociéndolas como aún formando parte de la Iglesia de Cristo y del plan divino para evangelizar al mundo. O sea, tendríamos que negar todo y unirnos a ellas. ¿Y habría adventistas que lo hicieran? Sí, ese es el tema. Ahora, el problema no es hablar o ser amigo de un católico o un protestante, ni de un pagano. El problema es buscar, justamente, la amistad de instituciones y reconocerse unas a otras. ¿Por qué? Porque las instituciones que ya definieron un credo, definen si alguien es cristiano por ese credo o no. Y cuando se unen a Roma, ¿cuál es la definición? La definición de cristiano es, sí, tiene las doctrinas de Roma. Ahora, pero Roma adora a quién? No al Dios verdadero. Entonces, para buscar la amistad de estas iglesias, tendríamos que negar el mensaje del tercer ángel, negar que son parte de Babilonia y reconocerlas como parte de la iglesia de Cristo y del plan divino para evangelizar al mundo. ¿Pasó eso? Sí. Ya lo vamos a ver. Pero este es el cumplimiento de la profecía. O sea, ¿la iglesia adventista se convirtió en Babilonia porque algunos hermanos hicieron esto? No. No. Es la iglesia remanente. Pero la advertencia de Dios es clara. Nosotros sabemos lo que va a pasar a la iglesia adventista y tenemos que predicarlo. Ahora, ¿qué pasa con la bestia del falso profeta? Al que algunos de nuestros hermanos están reconociendo como parte de la iglesia de Cristo. Y la bestia, Apocalipsis 19:20, fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ahora, ¿y con qué poder hicieron esas señales? Con el poder de los espíritus de demonios. ¿Y cómo llamarían ellas a ese poder, a los espíritus de demonios? Y el Espíritu Santo lo llamarían, pero no sería el verdadero, este es el falso. ¿Y tendrían poder? Por supuesto que sí. Harían caer fuego del cielo ante los hombres y engañarían. Pero estarían adorando ¿a quién? A la misma imagen en la que adora Roma. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿son parte de la iglesia de Cristo? No. Por buscar la amistad de ellas, ¿tenemos que decir que son parte de la iglesia de Cristo? No, porque estamos engañando al pueblo que está ahí. Tenemos que explicar la verdad al pueblo que está en medio de esas iglesias. Y para andar en el mismo camino y tener las mismas creencias que ellas, tendríamos que reconocer como verdadera la puerta por la que ellas entran. Y Jesús es la puerta. Y al camino por el que ellas andan. O sea, tendremos que adorar al mismo Jesús al que adoran todos los que andan en el ancho camino ecuménico. Esto es lo que, en la visión de los dos caminos que estarían recorriendo este tiempo los adventistas del séptimo día, Dios le mostró en la de Juan. Estaría pasando esto. Entonces vamos a ver la visión de los dos caminos. Y es muy clara esta visión. Ahora está en el primer tomo Testimonios para la Iglesia, página 122 al 123. Y el título es Los dos caminos. Y ella dice: en la conferencia celebrada en Battle Creek, Michigan, el 27 de mayo de 1856, se mostraron en visión algunas cosas correspondientes a la Iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios. Dijo el ángel: la majestad de Dios es terrible, y sin embargo, vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora, y no obstante, le ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha. Ahora, ¿por qué le dice esto el ángel? Porque tienen que buscarla, o sea, esfuércense por buscarla y encontrarla para poder entrar por esa puerta. No la conocen. Porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. O sea, para entrar hay que encontrarlo. Búsquenlo. Estos caminos son distintos. Están separados y van en direcciones opuestas. O sea, fíjense, son dos caminos diferentes. Están separados y van en direcciones opuestas. Ahora,
¿Por qué camino anda en la vista del falso profeta? ¿Por el camino angosto o por el camino ancho? Si queremos andar con estas mujeres, tenemos que andar con ellas en el camino ancho. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano, el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Ahora, esto no pasa en la Odisea, porque todos estaríamos en la misma condición. No habría ninguna diferencia entre las vírgenes. Pero después que empezáramos a entrar por el camino estrecho, por el camino angosto, la puerta estrecha o la puerta amplia, y a recorrer el camino angosto o el camino espacioso que lleva a la perdición, ahí sí se va a manifestar justamente una diferencia en carácter. Entonces, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación, dice ella. Por supuesto, estos caminos son distintos, están separados, y los que andan en ellos también son distintos y están separados, son opuestos en carácter. Unos andan con Dios, como Enoc, porque son amigos de Dios y están siendo transformados a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús, mientras que los otros andan con el mundo cristiano, porque son amigos del mundo, entre comillas, cristiano, y están siendo transformados a la imagen del príncipe de este mundo. Porque que alguien se llame cristiano no significa que sea verdaderamente cristiano. Y ella dice, los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla justamente consagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Justamente él les abrió el camino y por él anduvo. O sea, ellos están recorriendo ¿qué cosa? El camino por el que anduvo Jesús siguiendo sus pisadas. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo a destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. Esto es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que ver las huellas en el camino. En el camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Se entregan libremente a la hilaridad y algazara, sin pensar en el término de la jornada, donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte. Sin embargo, se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. ¡Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo! Y esto, fíjense lo que ve ella. Vi que muchos de los que iban por ese camino ancho llevaban escritas sobre sí estas palabras. Muerto al mundo, el fin de todas las cosas se acerca. Preparaos también. ¿Qué eran? Adventistas del séptimo día. Pero, ¿había muerto al mundo? No, estaban caminando el camino donde estaba todo el mundo. Pero tenían solamente un letrero. Llevaban escritas sobre sí estas palabras. Muerto al mundo. El fin de todas las cosas está cerca. Preparaos también. Y ella dice, su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual a la de las alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción la leyenda de sus vestidos. ¿Qué decía? Adventista séptimo día. Y exhortaban a los demás a que también se lo pusieran en los suyos. O sea, no los exhortaba a cambiar de camino, a seguir el mismo camino, ¿no? Y a poner solamente una leyenda, no a convertirse del camino ancho a el camino angosto, no del falso Jesús al verdadero Jesús, sino solamente a ponerse un letrero. Iban por el camino ancho y sin embargo decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho, porque ahora sí, había una parte del volantista que iba por el camino estrecho, pero la mayoría por el camino ancho con las otras mujeres. Pero sus compañeros les replicaban, no hay distinción entre nosotros, somos iguales, vestimos, hablamos y obramos de igual manera. Y era verdad. ¿Cuál era la distinción?
El letrero nomás, el nombre. Eran adventistas nominales. Ahora, para andar juntos necesariamente, habrían establecido un diálogo y se habrían puesto de acuerdo sobre cuál era la puerta por la que iban a entrar y cuál era el camino que iban a recorrer. Es decir, a qué Jesús iban a adorar juntos, de qué Jesús iban a ser amigos, con qué Jesús iban a caminar. Porque hay dos Jesús en este tiempo. El que adora Roma, al que adoraría justamente el falso profeta y los adventistas que se unían con ellos, y el verdadero, al que nunca justamente adoró Roma, al que nadie estaría adorando. Y el pueblo adventista tendría que buscar y encontrar, porque sería el primero que entraría por la puerta estrecha. Y como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscarían? Primero, ponerse de acuerdo y establecer un diálogo. ¿Hay un diálogo? ¿Hubo un diálogo entre Roma y la iglesia protestante? Sí, claro que sí. ¿Concluyó? Sí. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. ¿Se unieron en puntos comunes de doctrina? Sí. Ya vamos a ver cuáles son los puntos comunes de doctrina. Y les va a llamar la atención. ¿Y cuál es la puerta? Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Y quién es el camino? Yo soy el camino. Entonces, ¿en qué se pusieron de acuerdo? Tendrían que ponerse de acuerdo a que Jesús adorarían. Porque Él es la puerta y es el camino. Y cuando la iglesia adventista, algunos hermanos de la iglesia adventista entraron en diálogo con algunos hermanos de estas iglesias, lo primero que discutieron y se pusieron de acuerdo es cuál es el Jesús que tenían que adorar juntos. Y como vio Elena de White, no solo andaban por el mismo camino, no solo adoraban al mismo Jesús, sino vestían de la misma manera, hablaban de las mismas cosas y oraban de la misma manera. Como les decían sus compañeros de camino, los miembros de las iglesias caídas, no había distinción entre ellos, eran iguales. Ahora, eso es triste. O sea, Dios le mostró eso y por supuesto ella vio eso y verlo sería muy triste. ¿Podían estos adventistas ser una luz para sus compañeros de camino? No, porque la luz es mostrarle que están en Babilonia, porque ese camino está en Babilonia y tienen que salir de ahí. Salir de ella por lo mío, tienen que ir al otro camino, entrar por la puerta estrecha. Porque en ese camino se van a hacer habitación de demonios. ¿Llegarían a destinos diferentes? No, llegarían al mismo destino que la bestia del falso profeta. Como leemos en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, es un tema muy delicado, es de vida o muerte. Entonces, como, a ver, me preguntaron, yo tengo que contárselos. Y es un tema muy delicado. Bueno, a ver, hay un micrófono abierto, voy a hacer, ¿verdad? Si puedo. A ver, ¿cómo puedo silenciarlo? Ahí está. Se escribe el sonido. Bueno, esto es lo que, las preguntas. Ahora tendríamos que ir a nuestro tema, pero se me fue la mano. Pero no importa. Pero si alguno quiere contestarme, ¿se entendió? La pregunta era esta, ¿no es cierto? Las preguntas eran estas. Si alguien, un católico, un protestante que es adventista, puede ser parte de los 144.000, por supuesto. Si fue pagano, también, no importa lo que haya sido. El tema es que tenga hambre y sed de justicia. El número de los 144.000 es un número simbólico, ya vemos por qué. Y el otro tema es que implica que seamos remanentes del pueblo que no es pueblo. O sea que en nosotros, en la iglesia adventista, se tienen que cumplir todas las profecías de lo que pasaría el tiempo de procesamiento del remanente del pueblo de Dios. Ahora, vamos a empezar. Voy a empezar el tema que tenemos para hoy, pero lo vamos a terminar de desarrollar en la próxima reunión el sábado. Entonces, íbamos a empezar a estudiar la profecía de las 8 iglesias. Y vamos a ver la introducción. Entonces, la pregunta es,
justamente como Dios nos dice que tenemos que ver el cumplimiento de la profecía de la historia, Él nos dejó ayuda para que podamos ver en la historia el cumplimiento de la profecía y podamos ordenar justamente el cumplimiento de las profecías que Él anunció, especialmente empezando por la profecía de las 7 iglesias. Nosotros ponemos las 8 porque Dios habló de 8, aunque en principio habla de 7, vamos a ver que después habla de la octava. Como el dragón tiene 7 cabezas, pero después va a haber un octavo rey. Del mismo modo, se habla de 8 iglesias. Entonces la pregunta es, ¿cómo ver el cumplimiento de la profecía de la historia? Porque Dios nos dio este consejo, dice Elena. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia, los grandes movimientos de reforma, y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. ¿Por qué? Especialmente porque para que se forme una bestia en Estados Unidos, tiene que haber una apostasía nacional. Ahora, esa apostasía va a seguir los mismos caminos que siguió justamente en el tiempo de la apostasía de los miembros de la iglesia primitiva, cuando se unieron a Constantino. Entonces tenemos que ver esos detalles y tenemos que verlos en la historia. Pero nos vamos a encontrar con un problema. En la visión del gran conflicto, Dios le mostró a Helena cómo Satanás se preparó para hacer guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis. Y lo hizo cambiando la historia, para ocultar cuál fue el cumplimiento de la profecía de la historia. Lo que tenemos que buscar, Satanás trató de ocultarlo, buscando ocultar la existencia de la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, y los actos de persecución de su iglesia, su sinagoga, Jezabel, en contra de la verdadera iglesia de Cristo. Como Dios le mostró a Helena, para poder enseñar sus nuevas doctrinas, los sabios de Roma también cambiaron las palabras de la Biblia, creando la Biblia católica, a la que Jesús identifica como los cadáveres de los 2 testigos, a los que Lutero encontró en medio de la grande ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y quemaron todos los ejemplares de la Biblia verdadera, los ejemplares de los verdaderos 2 testigos, a la que declararon herética, porque Roma dijo que la Biblia verdadera era hereje, y la quemó. Entonces, esto es lo que Dios le mostró. Primeros Escritos, página 214. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. ¿Y qué decía Roma? El que quiere tener esa religión pura es un hereje. ¿Por qué? Porque la religión de Roma era otra cosa. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. No tenía que quedar uno solo. Como no tenía que quedar un solo miembro de la iglesia primitiva, no tenía que quedar un solo ejemplar de la Biblia verdadera. ¿Y cuál es la otra? Es la que Dios le mostró a Elena de White, que creó Roma. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y esas son nuestras Biblias. En nuestras Biblias hay muchas palabras de los sabios de Roma, no de Dios, que buscaban torcer el significado de las palabras de la Biblia para enseñar las doctrinas de Roma. Las doctrinas que contradecían a las doctrinas de la Biblia verdadera. Por eso, como da un falso testimonio, Dios lo llama los cadáveres de los 2 testigos. Pero como es la única Biblia que quedó, es la única que tenemos, para nosotros es un tesoro. Y los verdaderos buscadores de la verdad la van a arreglar. Las vírgenes sensatas van a arreglar sus lámparas y con esas Biblias van a recorrer el camino angosto. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto, porque Dios nos está diciendo cómo tenemos que leer su palabra. No un pasaje, porque podemos estar leyendo un pasaje que escribió un sabio de Roma. Tenemos que leerla en conjunto, porque en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Entonces, ¿van a encontrar la verdad? Sí. ¿Por qué Jesús nos dice que busquemos la puerta estrecha? Porque la Biblia católica está reflejada en la puerta ancha. Ahora, ¿y cómo encontramos la puerta estrecha? Al verdadero Jesús. Haciendo lo que Jesús hizo cuando resucitó, buscando la
cadena perfecta de verdades, como Jesús hizo, empezando en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, les dijo a sus discípulos, les mostró todo lo que las escrituras hablaban de él. Y esa cadena perfecta no permite equivocarse porque Dios no cambia. Ahora, si en el Nuevo Testamento encontramos algo que contradice esa cadena perfecta, es porque el que la escribió, como dice Isaías 8:20, a esa persona, a ese sabio, no le había amanecido, no era parte del pueblo que conocía a su Dios. Por eso los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo, el verdadero, es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Esta es la razón por la que con la Biblia católica, Roma puede enseñar sus falsas doctrinas. Y para llegar a conocer la verdad y no creer en la mentira, nosotros deberíamos arreglar nuestras lámparas. Además, para ocupar su lugar, Roma buscó borrar de la historia la existencia de la verdadera Iglesia de Cristo, y nosotros debemos buscar y encontrar las pocas huellas que quedaron de su existencia. Eso es lo que Dios nos dice, porque no pudo borrar todo. No puede negar Roma que había otra iglesia. Fíjense lo que Dios le mostró a Elena. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. No la vamos a encontrar en la historia, en los libros de historia. Pocas son las huellas de su existencia. ¿Qué quedaron? Solamente huellas de su existencia, que pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. Entonces Dios nos está diciendo, mira, vayan directamente ¿a dónde? A las acusaciones de sus perseguidores. Pero Roma hizo volar todo eso de la historia. Pero hay algo que no pudo eliminar. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Entonces, las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes, porque eso es lo que hacía Roma. Y lo interesante es que en la Biblia católica ella puso en boca de Jesús lo que ella llama la autoridad para extirpar la herejía. Y bueno, si en algún momento tenemos tiempo de verlo, vamos a ver, porque tenemos que arreglar nuestras lámparas y ver lo que puso Roma ahí. Y ver cómo esas no son palabras de Jesús. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. ¿Qué cosas? Todos los libros. Todo lo que no era romano, todo lo que tenía que ver con la iglesia primitiva, tenía que ser quemado. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. ¿Qué pasó? Cuando asesinaron al remanente del pueblo de Dios y echaron por tierra la verdad, no quedó nadie que conociera la verdad y no quedó ningún ejemplar de la Biblia verdadera. Pero para que esa Biblia se mantuviera, los verdaderos cristianos tenían que copiarlas, porque esos ejemplares se iban destruyendo. Pero como no quedó ninguna copia y no quedó nadie que lo copiara, especialmente el Nuevo Testamento, se perdió. Lo único que se mantuvo, ¿qué es? El Antiguo Testamento, porque los judíos lo siguieron manteniendo. Ellos tenían escribas que iban copiando los textos del Antiguo Testamento y gracias a ellos tenemos la misma Biblia que tenían los miembros de la Iglesia primitiva, porque las escrituras de ellos eran el Antiguo Testamento inicialmente. Entonces, como podemos ver, Roma destruyó todo lo que ella consideraba herético y se oponía a sus doctrinas, decretos y dogmas, incluyendo a todos los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, a todos los ejemplares de sus Biblias y de sus escritos. O sea, no quedaron escritos de la iglesia primitiva porque destruyó todo. Y a todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Por esa causa, las huellas de la existencia de la verdadera iglesia de Cristo solo podemos encontrarlas en los pocos escritos que se conservaron con las acusaciones de sus perseguidores, como lo son los edictos de la bestia romana,
en los que se manda a perseguir y exterminar al pueblo de Dios, siendo el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo uno de los más claros. Entonces, como no podían eliminar justamente las leyes romanas, porque se codificaban, y en el Códice de Justiniano podemos encontrar todas esas leyes, ahí quedaron las huellas de la existencia de la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia que no era la iglesia de Roma, y a la cual Roma perseguía con ¿qué? Con el poder de la bestia romana. Para que se conservase, dado que en ese tiempo no existía la imprenta, los escritos debían ser guardados en lugares apropiados y copiados permanentemente, como hicieron los judíos con los libros del Antiguo Testamento. Por eso, luego de terminar de quebrantar a los santos del Altísimo, el pueblo conocía a su Dios y resguardaba las copias sin corrupción de los dos testigos, las que copiaba para no se pierdan. Roma conservó solo los textos que a ella le interesaba conservar, los que se encuentran en sus bibliotecas, universidades y monasterios, y los que estudian los traductores de nuestras Biblias, los manuscritos en griego y en latín, que son copias de los primeros ejemplares de la Biblia católica. Esos son los manuscritos que estudian los que traducen nuestras Biblias. Y la Biblia católica fue creada, como Roma lo explica, en el año 382 después de Cristo por San Jerónimo, por Jerónimo de Estridón, siguiendo la orden que le diera el Papa Dámaso. La Biblia con la que Roma pretendía combatir la herejía de los miembros de la Iglesia primitiva y que se conserva en medio de Roma. Lo que ella decidió que se conservara, porque había que copiarlo para que no se destruyera. Y están los supuestos manuscritos de los miembros de la Iglesia cristiana en los primeros siglos, que contrariamente a los escritos herejes de los miembros de la Iglesia primitiva, la Iglesia del Desierto, que fueron quemados, apoyan a las doctrinas y a la tradición de Roma. Y existen esos manuscritos, y algunos, incluso teólogos nuestros, los citan como si fueran verdaderos, y esos no son fuentes verdaderas. Al estudiar el cumplimiento de la profecía en la historia, justamente, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a tener en cuenta estos hechos y como Jesús nos indicó, para llegar a tener oídos para oír y poder entender el resto de la profecía del Apocalipsis. Vamos a empezar estudiando cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Jesús nos indicó 7 veces que para llegar a tener oídos para oír, debemos empezar leyendo o estudiando hasta llegar a oír o entender el significado de lo que el Espíritu dice a cada una de las iglesias. Por ejemplo, empezando por Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el mensaje a Esmirna contiene lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque el ángel de la iglesia de Esmirna sería perseguido y sería martirizado. Apocalipsis 2:17, el tiempo de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y como esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias, tenemos que entenderlo todos, porque son promesas para todos. Ahora, cuando llegue el tiempo de Tiatira, ¿no? Este es el mensaje: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y ahí está hablando el fin del fuerte pregón, porque hay un mensaje que es para la última generación, y en este caso para la última generación que está en medio de la iglesia de Roma. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Él también va a resplandecer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 5 y 6. Ahora, ¿a quién? Al que está en Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es lo que cita en el Juay, porque antes de confesar el nombre de los vencedores frente a su Padre y sus santos ángeles en las bodas, en el juicio investigador, Jesús tiene que borrar al que no venció, porque recién confiesa esos nombres cuando se cierra la puerta.
cuando es quitado el continuo y llega el día de la expiación para esa generación. Y no borraré su nombre del libro de vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre repito lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Para tener oídos para oír el resto de la profecía, tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que entender la profecía de las 7 iglesias. Y en este caso nosotros tenemos que ver en la historia de lo que pasó. Y ahí vamos a tener oídos para oír. Y ahí vamos a poder ordenar claramente todas las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y al ángel que está en Filadelfia, al ángel de la iglesia de Reforma, le dice lo siguiente: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí. ¿Y qué tiene que hacer para vencer? Tiene que encontrar la puerta abierta. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la octava iglesia, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el ángel de la Odisea le dice: al que venciere, aunque sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, puede vencer. Pero tiene que oír la voz de Jesús, tiene que ungir sus ojos con colirio. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque está diciendo el ángel de la Odisea: de aquí salen los 144.000. De estos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, van a salir 144.000 vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así termina el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Y, siguiendo su consejo, en nuestro estudio trataremos de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, anunciando las etapas por las que pasaría. Acá falta una S. Pueblo de Dios, la iglesia militante. Pues las 7 iglesias son la iglesia militante, y lo que sucedería con ellos hasta que llegara el tiempo de la última generación, el tiempo en el que llegará a haber una iglesia triunfante, que ya será parte de la esposa del Cordero e irá con él a la batalla, a llamar al pueblo de Dios que aún se encuentra en medio de Babilonia, a salir de ella y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, porque los lugares asolados por Babilonia ya habrán sido reedificados. ¿Qué tenemos que decir? Salgan de Babilonia, porque la puerta ancha y el camino espacioso están ahí, en el atrio. Tienen que salir de ahí, tienen que entrar por la puerta angosta y tienen que recorrer otro camino, el camino angosto que recorrió Jesús siguiendo las pisadas de Jesús. Por eso en Apocalipsis 22, 14 y 17 está el llamado del Espíritu de la esposa, de la iglesia triunfante, de los 144.000 que van con el Cordero a la batalla. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Porque la fuente está, ¿dónde? Antes de la puerta estrecha. Hay que lavarse para entrar, vestido de vestiduras blancas. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Hay esposa, tiene que haber esposa. Ahora, ¿esa esposa quiénes son? Las primicias, los 144.000. Y dicen: ven. Y el que oye, el que está en medio de Babilonia y oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entre por las puertas de la ciudad. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y este pueblo que inicialmente era chiquitito, después se haya hecho una gran multitud y esté resplandeciendo, ahí el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, serán llamados a celos. Y ahí Dios cumplirá las palabras del pacto con Israel. Entonces los del pueblo de Dios que escuchen el llamado de Dios, salgan de Babilonia y se unan al llamado del Espíritu de la esposa, serán el antitipo de los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma paga que sus hermanos. Serán hechos parte del templo de Dios y de la esposa del Cordero. Y al final, cuando toda su esposa esté preparada, va a llegar el fin. Y después de que caigan las 7 últimas plagas, va a venir el esposo para buscar a su esposa y va a festejar la fiesta de bodas del Cordero. Bueno, entonces vamos a parar aquí y el sábado vamos a ver justamente las señales, los tiempos con las que se cumplió la profecía de las 7 iglesias. Vamos a parar la grabación.